Docente, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de nuestro producto académico número 2. Somos el grupo número 3 del curso Intrapreneurship o Intraemprendimiento, cuyos integrantes son Vini Ayala, Víctor Béjar, Josefina Canto, Beder Chávez, Renato Figueroa y Marta Sánchez. Muy bien, docente, dando inicio a esta exposición, en este primer requerimiento se nos ha solicitado elaborar un mapa conceptual sobre los temas desarrollados en las unidades 1 y 2. Y para eso hemos visto primero definir el marco conceptual de qué es intraemprendimiento. Eh, digamos, se manifiesta como una innovación interna que crea valor mediante, pueden ser soluciones que podrían traducirse en productos, en servicios, en procesos, en modelos dentro de una organización, ¿no? Por otro lado, también hemos revisado la parte de qué, digamos, diferencia o cuáles semejanzas existen entre un emprendedor y un intraemprendedor, ¿no? Hay diferencias clave, como el lugar, por ejemplo, donde se innova. Obviamente el emprendedor busca un lugar donde innovar, mientras que el intraemprendedor innova dentro de su institución. Los niveles de riesgo también son distintos, el acceso a los recursos y finalmente los objetivos que se plantean en ambos casos podrían ser diferentes o similares. Eh, y finalmente, dentro de este marco conceptual también hemos querido comentar qué es el emprendimiento corporativo. De alguna forma, el emprendimiento corporativo es la estrategia organizacional para poder innovar y gestionar activas internas. Por otro lado, también hemos definido un perfil para el intraemprendedor. En primer lugar, hemos visto que tiene que tener una creatividad aplicada y esto obviamente se resume en la capacidad de generar ideas innovadoras y prácticas innovadoras. En segundo lugar, tiene que tener liderazgo e influencia porque finalmente tiene que motivar a los equipos y obtener el apoyo de ellos. Y en tercer lugar, tenemos la orientación a resultados, porque básicamente el enfoque está en el impacto y el valor que puedan generar para la empresa. Y finalmente, dentro de este perfil del emprendedor también hemos valorado el tema de la tolerancia al riesgo, ya que existe la predisposición de asumir desafíos y aprender de aquellos factores que en algún momento generen fracasos. Eh, lo importante es reaccionar rápido y poder volver a generar el flujo de forma que podamos finalmente llegar al objetivo planteado. Continuando con la exposición, en esta oportunidad me toca exponer los modelos de intraemprendimientos. Los tenemos en diferentes fases, que son las siguientes. La fase uno, ideación. Generar ideas innovadoras dentro de la empresa, detectar oportunidades de mercado, mejores internas y analizar tendencias y necesidades de los clientes. En el caso Sony, Ken Kutaragi identificó la creciente demanda de consolas con gráfico 3D y la oportunidad de crear una plataforma avanzada. Esta fase requiere creatividad, análisis del entorno y visión estratégica. La fase 2, evaluación. Analizar la factibilidad del proyecto desde distintos ángulos. En lo técnico, recursos tecnológicos disponibles. En lo financiero, presupuesto y entorno esperado. En lo estratégico, alineación con objetivos de la empresa. En recursos humanos, talento y capacidades necesarias. En el caso de Sony, Kutaragi evaluó si Sony podía competir con Nintendo y Sega, considerando tecnología personal y presupuesto. Esta fase permite tomar decisiones informadas y minimizar riesgos. Fase 3, MVP o piloto. Crear un prototipo funcional. La prueba de concepto permite experimentar, detectar errores y ajustar detalles antes de lanzar a gran escala. En el caso Sony, se desarrolló un prototipo de PlayStation con tecnología avanzada de gráficos 3D usando recursos internos de la empresa. El MVP ayuda a mostrar resultados tangibles a la dirección y a los inversores internos. En la fase 4, validación. Confirmar que el proyecto cumple los objetivos y genera valor
valor real. Revisar si se ajusta a las expectativas del mercado y de la organización. En el caso Sony, la dirección inicialmente dudó por el riesgo, pero tras la justificación técnica y estratégica se aprobó el proyecto. Esta fase asegura que la idea sea sostenible y viable antes de su lanzamiento oficial. La fase 5, escalamiento. Implementación completa del proyecto y expansión al mercado, planificación de producción, marketing y distribución para maximizar el impacto. En el caso Sony, el lanzamiento de PlayStation en 1994, seguido del PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5, convirtiéndose en un negocio global y pilar estratégico de Sony. Esta fase transforma la innovación interna en un producto exitoso y rentable. En conclusión, tenemos que el modelo por fases de estructura la innovación dentro de la empresa. Cada etapa reduce riesgos y asegura que los proyectos agreguen valor agregado. Sony demuestra cómo una idea interna puede convertirse en un negocio global y competitivo. Buenas noches. Continuando con la exposición, eh, los factores determinantes del intraemprendimiento. Con este tema se refiere a la capacidad de los trabajadores de una organización para actuar como emprendedores desde dentro de la empresa, proponiendo ideas, generando valor sin necesidad de crear un negocio propio. Para que el intraemprendimiento se desarrolle con éxito, existen varios factores determinantes. En primer lugar, está la cultura organizacional, que es uno de los factores más importantes, se podría decir, porque en este las empresas que fomentan la innovación, la creatividad y la participación activa de sus colaboradores crean un entorno favorable para que surjan nuevas ideas. Cuando los trabajadores sienten que sus opiniones son valoradas, están más dispuestos a proponer mejoras. Otro factor clave es el liderazgo. Los líderes aquí apoyan, motivan y confían en sus equipos, facilitan el emprendimiento. Un liderazgo abierto permite que los empleados asuman responsabilidades, tomen decisiones y aprendan de los errores sin miedo a sanciones. También es fundamental la autonomía y el empoderamiento del personal. Cuando los colaboradores tienen la libertad para tomar iniciativas, resolver problemas, se incrementa su compromiso y también su capacidad innovadora. La excesiva burocracia, por el contrario, limita el desarrollo del intraemprendedor. Asimismo, también la capacitación y el aprendizaje continuo influyen directamente en el intraemprendimiento. La formación constante fortalece las competencias técnicas y creativas de los trabajadores, permitiéndoles generar soluciones más eficientes y adaptadas a los cambios del entorno. Y finalmente, los sistemas de reconocimiento e incentivos cumplen un rol muy importante aquí, ya que reconocer el esfuerzo, las ideas innovadoras y los logros alcanzados motiva muchas veces a los colaboradores a seguir participando activamente en la mejora de la empresa. En conclusión, de todo este tema, el intraemprendimiento depende de una combinación de cultura organizacional, el liderazgo, autonomía, capacitación y reconocimiento. Cuando estos factores están presentes, la empresa no solo mejora su desempeño, sino que también fortalece el compromiso y desarrollo profesional de sus colaboradores. Muchas gracias. Eso sería todo. Perfil empresarial de la empresa Sony. Sony es una empresa multinacional japonesa líder en la industria de la electrónica de consumo, entretenimiento y servicios financieros, con una presencia global en más de 140 países. Sony ofrece una amplia gama de productos y servicios innovadores, incluyendo consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, televisores y servicios de música y cine. ¿Cuál es el segmento de negocio de Sony? En la música, por ejemplo, tenemos Sony Music Entertainment y Sony Music Publishing. En el cine tenemos Sony Pictures Entertainment, que se encarga de la producción y distribución de películas y series a nivel mundial.
Consolas y entretenimientos tenemos, por ejemplo, la serie de PlayStation, que se encuentra actualmente en su quinta generación y será el tema a tratar, ya que es nuestro ejemplo principal de un intraemprendimiento. Productos electrónicos como televisores, cámaras, reproductores y otros, soluciones y sensores ofreciendo sensores de imagen, procesadores de imagen y otros componentes electrónicos. El rubro de Sony, como ya se mencionó, es en el campo de la tecnología y el entretenimiento, con un enfoque e innovación continua en el desarrollo de tecnologías avanzadas. El tema a tratar será el intraemprendimiento a cargo de Ken Kutaragi, que fue el responsable de la creación del primer PlayStation, el PlayStation de la primera generación que fue lanzado en 1994. Es un ejemplo de intraemprendimiento, ya que él, al ser un colaborador de Sony de un área totalmente ajena a los videojuegos, ya que en ese tiempo no existía un área de videojuegos como tal, él se encargó de implementarla y crear la primera consola, encontrando un nicho en el mercado para hacer la competencia principal de otras consolas como Atari y Sega. ¿Cuál fue el proceso de intraemprendimiento de PlayStation? Primero, la identificación de la oportunidad. Él detectó el crecimiento acelerado del mercado de los videojuegos y la ausencia de una consola para procesar juegos de distintas calidades, para ser más precisos en el aspecto gráfico y tecnológico 3D que estaba en auge durante esa década. Y él, dando un enfoque mucho más avanzado, pudo ofrecer productos con mucha más calidad gracias a la consola y a los sistemas que Sony ofrecía. Segundo, el desarrollo del concepto. Él trabajó inicialmente de manera discreta en el desarrollo del PlayStation en la empresa Sony, utilizando conocimiento técnico que él ya tenía, los recursos tecnológicos, procesadores, por ejemplo, que ofrecía Sony y el capital humano de la misma empresa. Por último, la presentación y resistencia organizacional. Como sucede en muchos casos en la vida real, que no siempre las organizaciones apoyan un emprendimiento a la primera oportunidad. Este proyecto fue presentado a la dirección de Sony, donde enfrentó rechazo inicial debido al alto nivel de riesgo que conllevaba la creación de una consola como tal y la falta de alineación con el negocio tradicional de la empresa, ya que en ese entonces la empresa no se había incursionado aún en la industria videojueguil. Por último, el apoyo de alta dirección, gracias a la insistencia, solidez técnica y motivaciones que tenía el colaborador Kutaragi. La dirección finalmente aprobó el proyecto y se oficializó el lanzamiento de la consola el 3 de diciembre de 1994. El modelo por fases de este intraemprendimiento, clave del éxito de PlayStation, fue crucial para el desarrollo de esta consola, estructurando de la siguiente forma. Primero tenemos la ideación, que Kutaragi identificó esa necesidad del mercado y del público que consumía los juegos con una tecnología 3D de alta calidad. La evaluación, el análisis de la capacidad tecnológica y recursos que poseía Sony para el desarrollo de este producto. MVP o piloto, el diseño de prototipos con tecnología avanzada en ese entonces. La validación, aprobación del proyecto tras la justificación técnica de Kutaragi y los otros colaboradores envueltos en el desarrollo de la consola. Y por último, el escalamiento, lanzamiento exitoso y expansión global de PlayStation a lo largo de los años hasta la actualidad. Este esquema muestra el proceso de emprendimiento de PlayStation dentro de la empresa Sony. Identificación de la oportunidad. Primero, Ken Kutaragi identificó que estaba creciendo la demanda de videojuegos y que el mercado necesitaba una plataforma más avanzada. Sony aún no veía esto como su negocio principal, pero él detectó una oportunidad clara de innovación. En el desarrollo del concepto, luego Kutaragi empezó a desarrollar la idea de manera discreta, utilizando su conocimiento técnico y los recursos disponibles dentro de Sony. En esta etapa el proyecto todavía no era oficial, pero ya tenía una base tecnológica sólida. En presentación y resistencia, cuando el proyecto fue presentado, enfrentó rechazo inicial por parte de la empresa, ya que se consideraba riesgoso y alejado del negocio tradicional de Sony, que estaba más enfocado en la electrónica y consumo. Bueno, en apoyo de alta dirección, gracias a la persistencia, visión y convicción de Kutaragi, finalmente logró el respaldo de la alta dirección. Este apoyo fue clave para que el proyecto se aprobara y se desarrollara formalmente.
Resultados y valor. Como resultado, PlayStation se convirtió en un gran éxito comercial, redefinió la estrategia de Sony y permitió la creación de una nueva unidad de negocio, posicionando a la empresa como líder de la industria de videojuegos. Modelo de por fases, clave éxito de PlayStation. Este modelo de emprendimiento por fases fue crucial porque permitió que el desarrollo de PlayStation se estructure el proceso bueno, se asegure la viabilidad. Primeramente, la ideación. Kutoraji identificó lo que es la oportunidad de los gráficos 3D. Bueno, a continuación también la evaluación que tuvo un análisis de la capacidad tecnológica de los recursos que tuvo Sony, y el MVP, piloto, diseño de prototipos con tecnología avanzada, el escalamiento también, lanzamiento exitoso y expansión global del PlayStation, masivamente a nivel mundial, validación, aprobación de los proyectos, clasificación técnica, también en las cuales cada uno de estos puntos conlleva al éxito lo que es ahora PlayStation. Decisiones estratégicas en la gestión empresarial. Basado en los resultados del simulador, se tomaron tres decisiones clave para mejorar la gestión y sostenibilidad. Primero, ajuste de precios y control de costos, necesario ante el incremento del IPC para mantener la rentabilidad y optimizar gastos operativos. Priorización de inversiones y reducción de endeudamiento. Limitación del financiamiento externo debido a la variabilidad de tasas de interés usando recursos propios. Enfoque de eficiencia operativa. Mejora los procesos internos para aumentar la productividad y optimizar tiempos. Todas ellas decisiones han sido importantes para llegar a la gestión empresarial. Continuando con la exposición, vamos a ver sobre el impacto de las decisiones en el simulador. Como vemos en la gráfica del porcentaje, la valoración de la gestión mejoró de 45 a 48.6 puntos, reflejando una recuperación progresiva. Y el riesgo financiero disminuyó, permitiendo una operación más estable y evitando el impacto de intereses altos. Estas decisiones permitieron a la empresa adaptarse al entorno económico adverso y mejorar su desempeño global.